Nunca imaginé que el día más feliz de la vida de mi hija también sería el día en que mi familia dejaría de existir como yo la conocía. Lo supe desde el momento exacto en que escuché esa voz al fondo del salón, una voz que no debía estar ahí, una voz que traía consigo algo más pesado que cualquier brindis, más incómodo que cualquier silencio. A veces pienso que todo empezó mucho antes, años antes, incluso décadas antes de que ese micrófono se encendiera frente a todos. Porque los secretos familiares no nacen el día que se revelan. Nacen el día que alguien decide callarlos. Y yo llevaba demasiados años callando. El salón estaba lleno de luces cálidas, mesas decoradas con flores blancas, risas, copas chocando suavemente, gente que se inclinaba para felicitar a los recién casados. Mi hija estaba radiante. Cuando caminó hacia el altar unas horas antes, tomada del brazo de su padrastro, sentí una mezcla extraña en el pecho. Orgullo, sí. Amor, por supuesto. Pero también algo más oscuro, algo que siempre había vivido dentro de mí como una grieta silenciosa. Nadie más parecía notarlo. Para todos, era simplemente un padre emocionado viendo a su hija casarse. Nadie sabía que yo llevaba años preguntándome si merecía siquiera estar allí. Si merecía llamarla hija. Recuerdo que mientras ella decía sus votos, mi mente se fue lejos, demasiado lejos. Volví a una noche de hace 27 años. Una noche que había enterrado tantas veces dentro de mi cabeza que casi había logrado convencerme de que no había ocurrido exactamente como la recordaba. Pero la memoria es cruel. Siempre encuentra la forma de volver. Aquella noche mi esposa lloraba en la cocina. Yo estaba borracho. Habíamos discutido por algo que ahora ni siquiera recuerdo. Lo único que recuerdo con claridad es el sonido de un vaso rompiéndose contra el suelo y la forma en que ella me miró después, con una mezcla de miedo y decepción que jamás volví a ver en ningún otro rostro. Una semana después me dijo que estaba embarazada. Yo quise creer que ese embarazo podía arreglar todo lo que estaba roto entre nosotros. Los hijos tienen esa extraña función en la mente de las personas desesperadas, parecen una segunda oportunidad. Pero no lo fue. Cuando mi hija nació, yo ya no era el mismo hombre que había sido antes. Había empezado a desaparecer de casa cada vez más, a trabajar más horas, a beber más de lo que debía. Mi esposa se volvió silenciosa. Demasiado silenciosa. Hubo noches en las que me despertaba y la encontraba sentada en la sala mirando a nuestra hija dormir, como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de su rostro. Una vez le pregunté por qué hacía eso. Me respondió algo que en ese momento no entendí del todo. Dijo, porque algún día todo va a cambiar. Yo pensé que hablaba de nosotros. Del matrimonio. De nuestras discusiones. Pero ahora sé que no hablaba de eso. Cuando mi hija tenía 3 años, mi esposa me dejó. No hubo escándalo. No hubo gritos. Simplemente un día me dijo que se iba. Se llevó a la niña con ella. Yo firmé los papeles del divorcio semanas después. Durante mucho tiempo me convencí de que ella había sido la que destruyó la familia. Era más fácil creer eso que enfrentar mis propias fallas. Durante los años siguientes vi a mi hija crecer a medias. Fines de semana, cumpleaños, algunas navidades. Siempre había una distancia invisible entre nosotros. No era una distancia física. Era algo más profundo. Como si hubiera una parte de su vida a la que yo nunca había tenido acceso. Cuando cumplió 12 años empezó a parecerse muchísimo a su madre. La misma forma de los ojos. La misma manera de fruncir el ceño cuando estaba pensando en algo serio. A veces, cuando me miraba fijamente, sentía un miedo irracional. Como si estuviera tratando de descubrir algo dentro de mí. Algo que yo mismo no quería mirar. Los años siguieron pasando. Mi exesposa volvió a casarse. El hombre parecía decente. Tranquilo. Responsable. Fue él quien estuvo presente en la mayoría de los momentos importantes de la vida de mi hija. Graduaciones.
Enfermedades. Crisis adolescentes. Yo aparecía en los márgenes, como una nota al pie en su historia. Aún así, ella nunca fue cruel conmigo. Nunca me reprochó nada directamente. Eso, de alguna forma, era peor. El perdón silencioso pesa más que cualquier acusación. Cuando me llamó para decirme que se iba a casar, sentí una felicidad genuina. También sentí miedo. No supe explicar por qué en ese momento. Quizá porque las bodas son lugares donde las familias se miran de frente. Y cuando las familias se miran demasiado tiempo, los secretos empiezan a respirar. El día de la boda llegó demasiado rápido. Todo parecía perfecto. La ceremonia fue hermosa. Mi hija lloró cuando terminó de leer sus votos. Yo también. Pensé que ese día podría ser una especie de redención para mí. Que tal vez, después de todo, la vida había encontrado una manera de cerrar nuestras heridas. Pero entonces llegó el momento de los discursos. Primero habló el padrastro. Fue breve, amable, lleno de palabras que parecían cuidadosamente elegidas para no incomodar a nadie. Luego habló una amiga de la infancia. Después, el novio. Todo seguía el guión perfecto de cualquier celebración. Hasta que alguien tomó el micrófono sin haber sido invitado. Al principio nadie entendió lo que estaba pasando. Era una mujer de unos 50 años. Cabello oscuro, ojos cansados, una postura rígida como si cada músculo de su cuerpo estuviera preparado para resistir algo. Yo la reconocí antes de que dijera una sola palabra. Sentí que el aire desaparecía del salón. Era Laura. La hermana de mi exesposa. Hacía más de 20 años que no la veía. Durante un segundo pensé que solo quería decir unas palabras emotivas. Algo familiar, algo que recordara la infancia de la novia. Pero cuando habló, su voz tenía una dureza que no encajaba con la música suave que sonaba de fondo. Dijo el nombre de mi hija con una calma inquietante. Luego dijo algo que hizo que el tiempo se detuviera dentro de mi cabeza. Creo que todos aquí merecen conocer la verdad antes de seguir celebrando. Hubo algunas risas incómodas. Pensaron que era una broma extraña. Yo no reí. Yo ya sabía lo que venía. Sentí como mi corazón empezaba a latir de una manera irregular, como si estuviera tratando de escapar de mi pecho. Laura miró directamente hacia mi mesa. Sus ojos se clavaron en mí con una intensidad que no había olvidado. Entonces dijo la frase que había vivido escondida en los rincones más oscuros de mi vida durante casi 3 décadas. El hombre que todos creen que es el padre de la novia, no lo es. El silencio que siguió fue tan profundo que se podían escuchar los cubiertos temblar ligeramente sobre las mesas. Mi hija se quedó inmóvil. El novio la miró confundido. Algunas personas pensaron que era un malentendido. Pero yo sabía que no lo era. Porque yo también había descubierto esa verdad hace muchos años. Y decidí enterrarla. Laura continuó hablando. Explicó que durante el último año de mi matrimonio yo había estado viajando constantemente por trabajo. Explicó que mi esposa había tenido una relación breve con otro hombre. Explicó que ese hombre nunca supo que había un embarazo. Y explicó que yo había descubierto la verdad cuando mi hija tenía apenas unos meses de vida. Todas las miradas comenzaron a caer sobre mí como piedras. Yo no podía moverme. Laura terminó diciendo algo que todavía resuena dentro de mi cabeza cada vez que cierro los ojos. Dijo que durante años había guardado silencio porque su hermana se lo había pedido. Pero que ahora su hermana estaba muerta. Y que los muertos ya no necesitan proteger los secretos de los vivos. Mi hija finalmente habló. Su voz salió débil, como si las palabras tuvieran que abrirse paso a través de algo pesado dentro de su garganta. Preguntó si era verdad. Todo el salón esperaba mi respuesta. En ese momento entendí algo que nunca había querido aceptar: no importa cuánto tiempo entierres una verdad, siempre llega el momento en que te encuentra. La miré a los ojos.
Los mismos ojos que había visto crecer durante toda su vida. Los mismos ojos que tantas veces me habían hecho sentir miedo. Y entendí por qué. Porque en el fondo siempre supe que algún día tendría que responder esa pregunta. Asentí lentamente. No recuerdo exactamente qué dije después. Solo recuerdo que mi voz sonaba como si perteneciera a otra persona. Expliqué que había descubierto la verdad años atrás. Expliqué que había decidido quedarme. Que había decidido criarla como mi hija porque, en ese momento, ya la amaba demasiado para abandonarla. Pero también confesé algo más. Algo que nunca le había dicho a nadie. Durante años, una parte de mí había resentido ese secreto. Una parte de mí había vivido con la sensación de que mi vida había sido construida sobre una mentira. Cuando terminé de hablar, el silencio era aún más pesado que antes. Mi hija estaba llorando. Pero no era el llanto que esperaba. No era un llanto de rabia. Era algo más complejo, más profundo. Caminó hacia mí lentamente. Durante un segundo pensé que me iba a odiar. Que ese momento sería el final de cualquier vínculo entre nosotros. Pero cuando llegó frente a mí, dijo algo que cambió todo de una forma que todavía no termino de comprender. Dijo que siempre había sospechado. Dijo que durante años había sentido que había algo que nadie quería explicarle. Pero también dijo que, para ella, la verdad biológica nunca había sido lo más importante. Luego me preguntó algo que todavía me persigue. Me preguntó si alguna vez había dejado de verla como mi hija. Sentí que el pecho se me rompía en ese instante. Porque la respuesta honesta era complicada. Durante algunos momentos oscuros de mi vida, sí había sentido esa distancia. Pero la mayoría del tiempo no. La mayoría del tiempo la había amado con una intensidad que ni siquiera entendía. Le dije la verdad. Le dije que había habido momentos de debilidad, momentos de resentimiento, momentos en los que había odiado la situación. Pero que nunca, ni una sola vez, había dejado de preocuparme por ella como un padre. Ella me abrazó entonces. No fue un abrazo perfecto. No fue el tipo de abrazo que aparece en las fotografías felices de las bodas. Fue un abrazo lleno de preguntas sin responder, de heridas abiertas, de emociones que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. El salón seguía en silencio. La fiesta nunca volvió a ser la misma después de eso. Algunas personas se fueron temprano. Otras fingieron que nada había pasado. Pero algo en nuestra familia cambió para siempre esa noche. Ahora, meses después, sigo pensando en ese momento. En el instante exacto en que un secreto enterrado durante casi 30 años salió a la luz frente a todos. Y a veces me doy cuenta de algo que me resulta inquietante. El secreto no destruyó a mi familia. La mentira tampoco. Lo que realmente dejó cicatrices fue el silencio. Porque los silencios prolongados deforman las relaciones, las vuelven frágiles, llenas de espacios donde crecen las dudas. Hoy mi hija sabe toda la verdad. Sabe quién fue su padre biológico. Sabe quién decidió quedarse cuando todo se estaba rompiendo. Pero sobre todo sabe algo que yo tardé demasiado tiempo en entender: la sangre puede explicar de dónde venimos, pero no siempre explica quién decide quedarse cuando la vida se vuelve difícil. Y a veces pienso que ese fue el verdadero secreto que se reveló aquella noche. No quién era su verdadero padre, sino quien decidió serlo de todas formas. Porque hay decisiones que dejan cicatrices invisibles. Y algunas de esas cicatrices duran toda la vida. El abrazo terminó demasiado rápido, como si ambos hubiéramos entendido al mismo tiempo que aquello no resolvía nada. Que solo era una pausa breve dentro de algo mucho más grande que aún no sabíamos cómo enfrentar. Cuando mi hija se separó de mí, sus ojos seguían húmedos, pero ya no había solo tristeza en ellos. Había algo más difícil de descifrar. Una especie de mirada nueva, como si de repente estuviera observando a un hombre que nunca había conocido realmente. Y tal vez era verdad.
Tal vez, en ese instante, ambos estábamos conociendo versiones desconocidas del otro. Alguien bajó el volumen de la música. Algunas conversaciones comenzaron a surgir en murmullos nerviosos alrededor del salón. La boda seguía allí, con sus flores blancas, sus copas medio llenas, sus luces cálidas suspendidas sobre las mesas, pero ya no parecía una celebración. Parecía el escenario de algo que nadie había planeado presenciar. Mi hija respiró profundo, como si intentara estabilizarse, y luego miró hacia su tía Laura. Durante unos segundos no dijo nada. Solo la observó con una mezcla extraña de dolor y curiosidad. Finalmente preguntó algo que atravesó el aire con una claridad brutal. Preguntó por qué había decidido decirlo ahora. Laura tardó unos segundos en responder. Sus manos aún sostenían el micrófono, pero su expresión ya no tenía la dureza de antes. Parecía cansada. Dijo que durante años había respetado el deseo de su hermana de mantener el secreto. Dijo que su hermana había temido que la verdad destruyera la estabilidad de la familia, que mi hija creciera sintiéndose una mentira. Pero también dijo que, antes de morir, mi exesposa le había confesado algo que la había perseguido desde entonces. Le había dicho que el secreto se había vuelto demasiado pesado. Que había vivido décadas preguntándose si algún día su hija merecería conocer toda la verdad. Que había amado profundamente la decisión que yo tomé al quedarme, pero que también sabía que esa decisión nos había condenado a todos a vivir con una historia incompleta. Cuando Laura terminó de hablar, el silencio regresó al salón. Pero ya no era el mismo silencio. Este estaba lleno de pensamientos. De recuerdos que empezaban a reorganizarse dentro de la mente de cada uno de nosotros. Mi hija volvió a mirarme. Esta vez con una calma inquietante. Entonces dijo algo que nadie esperaba. Dijo que quería hablar conmigo. No mañana. No otro día. Ahora. El novio parecía confundido, pero no dijo nada. Solo tomó su mano brevemente y asintió, como si entendiera que había momentos en la vida en los que una persona necesita caminar hacia ciertas verdades sin compañía. Salimos del salón juntos. Las puertas se cerraron detrás de nosotros y, por primera vez en toda la noche, el ruido desapareció por completo. Afuera hacía frío. El aire nocturno tenía ese silencio profundo que solo aparece después de las celebraciones. Nos quedamos unos segundos frente al jardín iluminado por pequeñas luces amarillas. Nadie habló al principio. Finalmente ella rompió el silencio con una pregunta que no esperaba. Me preguntó si había conocido al hombre. Al hombre que era su padre biológico. Sentí que algo se tensaba dentro de mi pecho. Durante años había evitado pensar demasiado en esa parte de la historia. Pero la verdad era que sí. Lo había conocido. No de la forma que la mayoría imagina. No hubo confrontaciones dramáticas ni escenas violentas. Solo una conversación breve, incómoda, que ocurrió cuando mi hija tenía 6 meses de vida. Le conté que una tarde, después de descubrir la verdad, había ido a buscarlo. No para exigir nada. No para reclamar nada. Solo porque necesitaba mirar al hombre que había cambiado mi vida sin saberlo. Lo encontré en un pequeño taller mecánico al otro lado de la ciudad. Recuerdo que estaba reparando el motor de un carro cuando llegué. Tenía las manos llenas de grasa y una expresión tranquila, como alguien que no imagina que su vida está a punto de cruzarse con algo complicado. Le pregunté si podía hablar con él unos minutos. Nos sentamos en la acera frente al taller. Le conté lo que había pasado. Al principio no me creyó. Pensó que era algún tipo de error o de broma cruel. Pero cuando le dije el nombre de mi esposa, su rostro cambió. No hubo orgullo en su reacción. No hubo arrogancia. Solo sorpresa. Y después algo parecido al miedo. Me preguntó si yo quería que él se hiciera responsable. Me preguntó si pensaba contarle a mi esposa que lo había buscado. Le dije que no. Le dije que no estaba allí para arruinar la vida de nadie más.
Le dije que solo necesitaba saber qué tipo de hombre era. Él me miró durante mucho tiempo antes de responder. Luego dijo algo que jamás olvidé. Dijo que no era un buen hombre para criar a una hija. Que su vida era demasiado inestable. Que apenas podía cuidarse a sí mismo. Y después me dijo algo más. Me dijo que si yo ya había decidido quedarme, entonces tal vez la niña tenía más suerte de la que él jamás habría podido darle. Después de esa conversación nunca volvimos a vernos. Nunca volví a buscarlo. Y nunca le dije a mi hija que esa conversación había existido. Cuando terminé de contarle todo esto, mi hija permaneció en silencio. Caminó unos pasos por el jardín, como si necesitara moverse para procesar cada detalle. Finalmente me miró de nuevo y dijo algo que me dejó sin palabras. Dijo que quería conocerlo. No para reemplazarme. No para reconstruir algo inexistente. Solo para entender la historia completa de su propia vida. Durante un segundo sentí miedo. Un miedo irracional, profundo, casi infantil. El miedo de perder el lugar que había ocupado durante tantos años. Pero inmediatamente comprendí que ese miedo era injusto. Porque la verdad es que mi lugar nunca dependió de la sangre. Dependió de las decisiones que tomé. Le dije que la ayudaría a encontrarlo si eso era lo que necesitaba. Los meses siguientes fueron extraños. Extrañamente tranquilos en apariencia, pero cargados de conversaciones difíciles, recuerdos que empezaban a reorganizarse y emociones que ninguno de nosotros sabía exactamente cómo nombrar. Mi hija y yo comenzamos a hablar más de lo que habíamos hablado en toda nuestra vida. A veces durante horas. A veces en silencios largos que también parecían importantes. Descubrimos cosas sobre nosotros mismos que habían estado escondidas durante años bajo la capa del secreto. Y algo inesperado empezó a suceder. La distancia que siempre había existido entre nosotros comenzó a cambiar. No desapareció por completo. Las cicatrices emocionales no funcionan así. Pero se volvió más honesta. Más clara. Una tarde finalmente encontramos al hombre. El taller mecánico ya no existía. Pero alguien nos dijo que se había mudado a otra ciudad cercana. Cuando llegamos, lo encontramos viviendo en una casa pequeña al final de una calle tranquila. Era mayor de lo que recordaba. Su cabello estaba casi completamente gris. Cuando abrió la puerta y vio a mi hija, su expresión se transformó lentamente en algo difícil de describir. No era exactamente alegría. No era exactamente miedo. Era una mezcla de ambas cosas, junto con la conciencia repentina de que algunas decisiones del pasado nunca dejan de perseguirnos. Mi hija habló con él durante mucho tiempo ese día. Yo me quedé afuera, sentado en el auto, mirando el cielo cambiar de color mientras el sol desaparecía lentamente. No escuché su conversación. Y entendí que no necesitaba hacerlo. Algunas conversaciones pertenecen solo a las personas que necesitan tenerlas. Cuando finalmente regresó al auto, tenía los ojos rojos. Pero no estaba devastada. Parecía tranquila. Me dijo que él había sido honesto. Que le contó todo lo que recordaba de aquella relación breve con su madre. Que le pidió perdón por no haber estado allí, incluso sin saber que ella existía. Y luego me dijo algo que todavía resuena dentro de mí cada vez que recuerdo ese momento. Dijo que después de hablar con él había entendido algo importante. Entendió que la vida no siempre se organiza de acuerdo con la biología. Que a veces las familias se forman a partir de decisiones imperfectas, errores, silencios y actos de amor inesperados. Pasaron semanas después de ese encuentro. La vida comenzó a recuperar cierta normalidad. Pero algo dentro de mí seguía cambiando. Empecé a pensar mucho en las cicatrices invisibles que las familias cargan sin darse cuenta. En cómo una sola decisión, tomada hace décadas, puede alterar la forma en que varias vidas se entrelazan. Y entonces, una noche, mi hija me llamó. Su voz sonaba diferente. Más suave de lo habitual. Me dijo que estaba embarazada.
Durante unos segundos no pude hablar. Sentí una emoción tan intensa que me dejó completamente inmóvil. Ella rió un poco al notar mi silencio. Luego dijo algo que me hizo comprender que todo lo que habíamos vivido había tenido un significado más profundo de lo que imaginaba. Dijo que había estado pensando mucho en la historia de nuestra familia, en las decisiones que la habían formado, en los secretos que habían marcado nuestras vidas, y que quería que su hijo creciera en una familia donde las verdades no se escondieran durante décadas. Pero también dijo algo más. Algo que me hizo cerrar los ojos mientras la escuchaba. Dijo que cuando su hijo naciera quería que me llamara abuelo. No por obligación. No por tradición. Sino porque, para ella, yo siempre había sido su verdadero padre en la única forma que realmente importa. Cuando colgué el teléfono esa noche, me quedé sentado en la oscuridad de la sala durante mucho tiempo, pensando en todo lo que había pasado desde aquella boda. Pensando en el momento en que el secreto salió a la luz frente a todos. Durante años había temido ese momento. Había imaginado que destruiría todo lo que habíamos construido. Pero ahora entendía algo que antes no había podido ver. La verdad no destruyó nuestra historia. La transformó. La obligó a volverse más real. Más honesta. Más humana. Porque las familias no son estructuras perfectas. Son redes complejas de decisiones, errores, silencios, perdones y amores imperfectos. Y algunas de esas decisiones dejan cicatrices que duran toda la vida. Pero no todas las cicatrices significan destrucción. Algunas son simplemente la prueba de que algo sobrevivió. Que algo continuó existiendo incluso después de haber sido puesto a prueba por la verdad. A veces todavía recuerdo el instante exacto en que Laura tomó el micrófono aquella noche. El instante en que el secreto dejó de pertenecer solo a mi conciencia. Durante mucho tiempo pensé que ese momento había marcado el día en que todo se rompió. Pero ahora sé que estaba equivocado. Ese fue el día en que, por primera vez, nuestra familia comenzó a existir sin mentiras. Y curiosamente, fue también el día en que entendí algo que me había costado décadas aceptar. Que ser padre nunca fue una cuestión de sangre. Fue una decisión. Una decisión que tomé hace muchos años, en medio del caos, el orgullo herido y la confusión. Una decisión imperfecta. Pero una decisión que volvería a tomar 1000 veces si la vida me obligara a empezar de nuevo. Porque algunas cicatrices no solo recuerdan el dolor. También recuerdan el amor que sobrevivió a él. Y ese tipo de amor rara vez desaparece.